A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos. Comienza Me gusta la vida. Mentira, ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida. Es un programa dirigido por Mercedes Barrio. Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un día más con todos vosotros en nuestro programa Me gusta la vida, en esta Radio de la Virgen. Os saludamos desde la mesa de tertulia Emma Basa y Mercedes Barrio. Bueno, hoy nos acompañan 5 personas, no solamente nosotras dos, estamos 5 personas más en el estudio, y es que este programa va a ser un programa muy especial. Nuestros invitados han venido a hablarnos de algo muy importante y estoy convencida de que su testimonio no nos dejará indiferentes a ninguno de nosotros. Y eso es porque en este programa vamos a hablar de algo que nos tiene que mover como sociedad y hacer reflexionar también como cristianos. Todos ellos tienen algo en común. Todos saben lo que es sembrar esperanza en este mundo, especialmente en los niños que han tenido la desgracia de no tener una familia bien constituida. Sí, hoy vamos a dedicar estos minutos de programa a hablar de las familias de acogida. ¿Qué es eso de la acogida? La diferencia entre la acogida y la adopción, la experiencia de acoger a un niño en el seno de la propia familia. Vamos a intentar despejar todos esos tabús, esos miedos que esto nos puede llegar a pensar, ¿no? Que podría ser algo como que no, esto no es para nosotros. No. Y también vamos a ver la situación en España actualmente, ¿no? Con respecto al acogimiento. Bueno, pues de todo esto y de mucho más vamos a hablar en estos próximos minutos. Así que, sin enrollarme mucho más, vamos a hacer primero una ronda de presentaciones. Damos la bienvenida y saludamos a Luis Corts, a Pilar Mazzucchelli, a Cristina Calderón, a Pablo Bocanera y a Elizabeth de la Mer. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por habernos invitado. Pues Luis, empieza tú y rompe el hielo y presentaros. Bueno, nosotros yo estoy casado con Pilar desde hace 30 años, más o menos, ¿no? Sí. O menos, ¿no? 29 años, 29, casi 30. Vaya por Dios. Y tenemos 11 hijos, ¿no? El último tiene como 7 años, más o menos también, ¿o no? Cumplió ayer 8. Sí. Vaya. Sí. Pero... A ver, Luis. Muy bien. Yo me sé los nombres, hasta ahí llego. Y bueno, él hace como un poquito más de un año, hace como 2 años que estábamos, uno de los apostolados que hacemos es hacer cine católico y hicimos una película Provida y una de las que entraba era hablar del acogimiento sin saber nada del acogimiento. Y entrevistamos a Pablo y a Elizabeth, que están aquí también, y en ese momento pues lo que todos ustedes no sabían y yo tampoco lo sabía. Entonces me contaron sobre el acogimiento, el testimonio de ellos, que es una cosa espectacular. Y aunque habíamos dejado los pañales, pues ya hacía 5 años, una cosa así, llevábamos 20, pues yo le pregunté a Elizabeth, ¿cuántas familias de acogida de urgencia hay en Madrid? Y me dijo que 30 en aquel momento, ¿no? Entonces la verdad es que me sentí pequeñín, ¿no? Y dije, entonces me apunté, nos apuntamos los dos, hablamos un ratito, mi mujer dijo enseguida que claro, y más o menos a los 6 meses de habernos apuntado, pues ya teníamos en casa un bebé de un poquito menos de un mes y ya llevamos 3 bebés acogidos. Maravilloso. Pilar. Pues la verdad que es un inmenso regalo el ser padres de acogida. No lo conocía, la verdad es que había pensado en algún momento en la adopción, pero decía yo, con tantos hijos, ¿cómo voy a
adoptar, ¿no? Con la lista de espera que debe haber. Y cuando pues me contó Luis esta posibilidad de poder acoger a un niño que necesitaba un hogar y una familia, pues la verdad que me sentí inmensamente pues llamada y la verdad una maravilla, una bendición poder tener a un niño en casa y acogerle como un hijo y como una familia. Ha sido pues un regalo el encontrarlo y el poder participar de ello. Fenomenal. ¿Pablo? Nosotros estamos casados va a ser 36 años y tenemos 2 hijas biológicas de 34 y de 33 y tenemos además 3 niños en acogimiento familiar. Niños, bueno, los 2 mayores que tenemos en acogimiento son... Dice tu mujer que son 4. No, es que cuenta el de urgencia. No, es que cuenta el de urgencia, yo digo los que son de carácter permanente. Entonces tenemos 3 hijos en acogimiento familiar, 2 con discapacidad, que los acogimos con 2 años y medio y 3 años y medio respectivamente, y luego tenemos un niño de 11 años que llegó a casa en el programa de urgencia. A esto, que es lo estable, digamos lo que tiene continuidad en el tiempo, se agrega que estamos en el programa de acogimiento de urgencia y tenemos permanentemente bebés que entran y salen de casa. Nosotros estamos en este programa de urgencia, va a ser 11 años en octubre y han pasado ya por casa 8 bebés. Elizabeth. Sí, soy Elizabeth y hoy en día efectivamente, como dice Pablo, tenemos 4 niños en acogimiento familiar, 3 en permanente y 1 en urgencia. La verdad que, bueno, jamás habíamos pensado de verdad en acoger. Nosotros estábamos muy felices con nuestras 2 hijas, que en ese momento tendrían unos 10, 11 años, un poquito más, 12, 13 tal vez, y bueno, el Señor te llama sin tocar la puerta a veces. Y entonces, y bueno, la verdad que estamos felices. Nos ha cambiado la vida, de verdad, y nos sigue cambiando la vida, y no cambiaríamos nada de lo que hacíamos antes de empezar a coger, nada, que viajábamos a todos lados, y no cambiaríamos nada por seguir en esto, por seguir haciendo esto. Pilar, Cristina, perdona. Pues mira, nosotros, bueno, yo estoy casada con Ignacio, somos padres de 3 hijos que ahora mismo tienen 10, 13 y 15 años. Yo era fotógrafa de niños recién nacidos, bebés y familias, y en una de esas sesiones fui a fotografiar a un bebé que estaba en acogida, acababa de llegar a su familia en acogida permanente, y esa madre me habló de la acogida de urgencia y me contó que ese bebé no había podido estar en una familia de acogida de urgencia y que había tenido que estar en una residencia. Y para mí eso fue algo revelador, fue como encontrar mi vocación. Según me lo estaba contando, encontré que era mi sitio y llegué a mi casa fascinada, se lo conté a mi marido y a mis hijos y la verdad es que a todos les encantó la idea y nada, y desde ese momento decidimos entrar en este maravilloso mundo. Llevamos en casi 3 años 6 niños. Y la verdad es que cada niño ha sido un auténtico regalo para nuestra familia, no solo para nuestra familia más para nosotros, sino para toda la gente que está alrededor, de amigos, abuelos, tíos, hermanos. Estos niños se van sintiendo tantísimo cariño, son acogidos por todos con tanta ilusión, que es increíble el bien que hacen no solo en ti, sino en toda la gente que te rodea. Así que lo recomiendo muchísimo. Bueno, encantada de oíros esta maravilla. Yo la primera soy una desconocida, o sea, tengo mucho desconocimiento en este tema y entonces os oigo y habláis de acogimiento de urgencia y acogimiento permanente. Entonces, si podéis explicarnos qué es eso. Básicamente la legislación recoge 3 tipos de acogimientos. Por orden de permanencia en familia, el permanente es aquel en el que no está previsto el regreso del menor
a su familia el retorno en un corto plazo de tiempo, o sea que puede ser hasta que cumpla mayoría de edad, puede estar 6 años, 8 años, dependiendo del caso. Luego está el temporal, que está previsto un periodo máximo de permanencia en familia de 2 años. Y por último está el acogimiento de urgencia, que está pensado para niños de 0 a 3 años, con un periodo máximo de permanencia en familia de 6 meses. Este programa también se puede extender hasta niños de 6 años. Entonces, lo que básicamente los diferencia es el escenario de temporalidad y, digamos, ¿cómo llamarla? Digamos, la consistencia del programa. Es decir, tú acoges un niño por un bebé y sabes que a los 2, 3, 4, 5, 6 meses se va a ir. Además existen otros programas en otras comunidades autónomas, o en algunas comunidades autónomas, que ese programa de acogimiento profesionalizado o especializado, que es en el caso que una familia en la cual, voy a dar un ejemplo, supongamos, el padre o la madre es psicólogo y el niño necesita un psicólogo, se procede a la tutela del niño y además de hacer un trabajo de familias, es un trabajo terapéutico sobre el niño. ¿Cuál es la diferencia con la adopción? Que es un planteo que mucha gente se hace. En principio, la adopción es una medida irreversible. Es decir, es como si fuera un hijo biológico en toda regla. El acogimiento familiar es reversible. Y luego, en la adopción, la figura, el padre es el tutor legal a todos los efectos del niño y en el acogimiento no. La tutela la conserva la administración de la comunidad autónoma, los servicios sociales, la dirección de familia, quien fuere, y la familia acogedora es el guardador del niño. El niño se integra plenamente a la familia, es decir, perfectamente puede la familia elegir el colegio donde enviarlo, actividades extraescolares, se va de vacaciones, todo exactamente como un hijo biológico. La diferencia está en eso, son cuestiones más legales que otra cosa. Vale. Pero ¿y el acogimiento de urgencia que tú me comentabas, Cristina, que era que de repente os llaman? ¿O cómo es? Sí, estamos en un programa dentro de la Comunidad de Madrid y tú tienes disponibilidad plena para la llegada de un bebé. O sea, que te pueden llamar en cualquier momento, claro, a cualquier hora. Te llaman en cualquier momento y lo normal es que nos lo entreguen pues con 24 horas, hay veces que es menos, pero normalmente te avisan de un día para otro, sí. Y bueno, y te pueden llegar, como comentaba, niños desde un niño con 4 días recién salido del hospital o uno un poquito mayor. Y bueno, y tú te adaptas a lo que llegue con toda la ilusión del mundo. Vale. Luego hay acogimientos como más cortos. En la Comunidad de Madrid está el acogimiento de fin de semana, es decir, son niños que están en residencias, pero que hay una familia que los saca los fines de semana. Hay vacaciones en familia, es decir, en las vacaciones la familia se ofrece para llevarse a un niño de vacaciones con el resto de la familia y entonces a donde vayan se van en esas vacaciones. Y luego está un curso en familia, que es sacar a un niño durante el curso, permanece con la familia durante todo el curso y bueno, cuando termina el curso se supone, o cuando terminan las vacaciones, se supone que tienen que volver a las residencias. Pero muchos de ellos finalmente terminan quedándose con la familia porque a veces es verdad que esto impone un poquito, da un poco de vértigo, pero cuando te das cuenta que es algo muy... ya te decides y te quedas es un modo muy práctico de conocer la experiencia y de finalmente quedarte... decidirte por quedarte en convertirla en permanente. Exactamente. Dependiendo de la situación del niño, pero normalmente son en permanente, efectivamente. Sí. Vale. A mí me gustaría, estoy escuchando, me gustaría saber qué repercusión tiene eso en lo que habéis visto vosotros, ¿no? En vuestra experiencia, en los niños, sobre todo, y luego también... sobre todo con los niños, luego lo demás. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué experiencia tenéis con respecto a los peques? Bueno, a ver, con los bebés podemos opinar los tres. En permanente somos los únicos que tenemos permanente en casa. Nosotros el primer acogimiento que lo hicimos, es verdad que son 2 niños con discapacidad, y discapacidad grave, me refiero serio. El primer niño es un niño con un daño cerebral grave, ciego, totalmente dependiente. Hoy en día tiene 21, yo estoy como tú, 20 tiene el mayor y lo acogimos con 2 años y medio,
ya, como digo, no pensábamos en acoger, pero bueno, nos llegó y la niña tiene 19. Y cuando tienes muchos en casa se te van un poquito, te entiendo, Luis. Y también con un síndrome raro, ¿vale? Que con ellos, que uno podría decir, bueno, son discapacitados, ¿no? ¿Qué diferencia van a notar? Pues mira, el niño lo acogimos con 2 años y medio, cualquiera diría que era un vegetal. Tú ahí donde lo dejabas, ahí se quedaba, ¿sí? A los 3 meses de estar en nuestra casa, ya estaba rodando por todo el salón. ¿Por qué? Estaba en una residencia muy bien cuidada, de hermanas, pero obviamente 10 niños, ¿no? Con rostros distintos, a la mañana uno, a la tarde otro, a la noche otro, ¿sabes? Estar 3 meses con las mismas caras, que lo levantaban a la noche, y además, bueno, lo llevamos a atención temprana, a los 3 meses ya estaba rodando por todo el salón, digamos así, ¿no? Entonces, es totalmente diferente estar en una residencia que estar en una familia. La hermana, la monjita que está en el cielo y lo sigue cuidando desde el cielo, rezaba todos los días porque consiguiera una familia este niño, todos los días. Ella misma se daba cuenta que no era lo mismo que el niño estuviese en esa residencia que tuviese una familia, ¿no? No tiene nada que ver. Pero los niños que están en permanente, ¿no? En acogida permanente, se puede entender más. Yo estoy haciendo un poco las preguntas que me han surgido y que surgen en la sociedad, ¿no? Pero un niño que va y viene, por ejemplo, ¿no? Eso no puede tener, no sé, como consecuencias, ¿no? En cuanto a cómo se siente el niño, de ir, venir, como al final es tierra de nadie. ¿Cómo lo veis? Mira, yo por ejemplo voy a contar un poco una experiencia que he tenido con una niña que llegó a mi casa con 13 meses, que piensas que con 13 meses pues es un bebé, es muy pequeñita. Pues esta niña llegó con un miedo que jamás habíamos visto en su mirada. O sea, era temor por todo, temor por la gente. Nunca supimos muy bien qué situaciones había vivido, pero veías el miedo en su mirada. O sea, la tenías abrazada y pensabas que la niña estaba tranquila, y cuando le mirabas la cara veías cómo le iban cayendo las lágrimas por la mejilla sin emitir sonido. O sea, la verdad es que fue muy dura su llegada porque te costaba ver cómo la niña le costó mucho dejarse querer y quitar ese miedo, pero después de unos meses ver cómo lloraba de la risa, cómo iba acercándose a gente, cómo rompía todas esas barreras y cómo aprendió a sentirse querida, es que te compensa todo. Y luego es verdad que se fue con una familia de acogida permanente y le decía a mi marido, le digo, ojo, pero qué pena que ahora se vaya con una familia de acogida permanente, pero no, porque aprendió a sentirse querida. Con lo que la salida de mi casa fue totalmente distinta. O sea, ya no fue como la llegada a mi casa con esos miedos, sino ver que era una niña que se había sanado en unos meses. Y cuando ves eso, dices, es que esto es maravilloso, es que es un regalo poder entender que tenemos la capacidad de sanar solo con cariño y amor y entrega. Es que no hace falta más al final. ¿Y vuestra pena? ¿Cómo la gestionáis? Nuestra pena, ¿qué te voy a decir? Duele mucho y los días que se va, pues, ¿qué te voy a decir? Se llevan parte de tu corazón porque les has querido como hijos. Pero a los pocos días ese dolor se va sanando y se va convirtiendo en felicidad. E incluso con mis hijos, cuando les digo, oye, pues que esta niña que ya tiene familia para ella, lo vivimos un poco, a mí me sorprenden incluso mis hijos, porque lo viven como una notición, en plan de qué bien que ya tiene familia, y cómo es, y cuéntanos, y cuándo la vamos a conocer. O sea, al final es llegar al punto donde tenía que estar, o vuelta con la familia biológica. Si vuelve con la familia biológica es un regalazo, la madre lo ha conseguido, o sea, ha conseguido poder recuperar a la niña, con lo que qué mejor forma es que es una celebración, así que, pero doler duele, ¿eh? No nos vamos a engañar. Sí, duele cuando ya no está, porque es lo que yo también hablaba contigo, Cristina, es lo que dice la gente sobre este tema. Sí, hombre, yo desconocía este tema, que estoy encantada de saberlo, pero en conversaciones que ha surgido decían, sí, hombre, voy a coger yo a un niño para que luego me lo quiten. Y eso lo oigo yo, qué pena, es que no, o sea, yo no quiero adoptar, pero claro, no quiero que me lo quiten.
Entonces, ¿cómo vivís? ¿Eso es real o no? ¿O es una leyenda urbana? Bueno, es que yo creo que es un balance, ¿no?, entre lo positivo y un poquito de pena. Tú ves nosotros, gracias a Dios, los que hemos tenido son muy pequeñitos. Uno, el de en medio, tenía 2 días cuando nos lo dieron. Estábamos hablando en la familia que íbamos a hacer al final del verano y de repente llamaron: oye, que mañana os damos un bebé de 2 días. Y entonces tú, cuando lo tienes en brazos, aunque yo lo tengo poco en brazos, pero lo ves. Lo ves. Entonces tú, o sea, las heridas que puede tener un niño a lo largo de su vida y que no sea feliz por un mal comienzo, tú dices: oye, aquí estamos ayudando a eso, ¿no? Porque nosotros no lo vamos a ver. Cuando se llevan al niño, pues no lo vemos más, pero un poco la experiencia de la paternidad, de decir, bueno, pues nosotros vemos ahora a nuestros hijos mayores y a lo mejor pensamos: oye, si le hubiera hecho más caso, o si le hubiera... Sí. Porque cada uno como es diferente. Entonces estos niños, primero es un poco estar, los pro vida, no hay que abortar, pero estas madres valientes que han tenido a sus hijos en unas situaciones terribles, no las podemos dejar ahora... Bueno, que tu hijo lo críe el Estado, ¿no? O sea, ese niño, pues ese que de 13 meses con heridas, o otros que han tenido Elizabeth, nosotros como católicos tenemos que estar ahí, ¿no? O sea, no solo... Sí. Totalmente. Que estoy muy ocupado y que voy a sufrir. Oye, chico, pues vas a estar muy contento, porque lo que estás haciendo es salvarle la vida a ese niño. Y los nuestros es como que lo saben. O sea, son los 3 más simpáticos, sonrientes, que los nuestros no se reían a esa edad. O sea, estos se ríen. Y dice, es como que si lo supieran, casi, ¿no? Seguro que hay alguno que llora. Pero bueno, yo creo que es esa pequeña tristeza, que no es tal tristeza, ¿eh? O sea, es una tristeza sana, ¿no? O sea, no es una tristeza horrible, es una tristeza sana, normal. O pero sea, es que dentro del proceso en el que estáis viviendo. O sea, pero que este es como si dices: oye, ¿no te dio pena que tu hija se casara? Sí, pues sí, igual, te da pena. Pero es parte del proceso. Claro. Pero es una cosa como radiante, ¿no? Y si además tú ves que el niño cambia, porque está con heridas, pues la de gente que tiene heridas de pequeño, de que sus padres no sé qué, no sé cuánto, vamos, o sea, están todos haciendo Emmaús para curarse las heridas. A recuperar. Y también lo vemos como un regalo que tenemos por un tiempo, ¿no? Así lo vivimos con nuestros hijos, que pues tenemos a este bebé para darle todo el amor y para cuidarlo lo mejor que podamos entre todos, y va a ser por un tiempo. Entonces todos los días rezamos pues según el caso, por los padres que lo tendrán en adopción o permanentemente, para que sean unos padres maravillosos que le quieran un montón, o pedimos por pues otros casos para que la madre pueda conseguir pues tenerle pronto, ¿no?, a su bebé. Y entonces, claro, ellos pues ya se van preparando con eso, ¿no?, todos los días. Y luego es verdad que cuando nos avisan que hay que dar al niño, pues nada, pues seguimos ahí pensando en esa familia, ¿no?, en el gozo y en la ilusión que tendrán de tener a este niño tan maravilloso, que tan feliz nos ha hecho a todos. Y nada, eso nos da también mucha alegría, ¿no?, en pensar que a lo mejor es un matrimonio que no ha podido tener hijos, o cualquier circunstancia que va a tener un niño tan maravilloso, ¿no?, para quererlo. Porque eso también es otro tema de esas familias. ¿Tenéis contacto o sabéis? Porque claro, es muy fácil, ¿no?, desde fuera juzgar de qué horror esta madre o estos padres, como no pueden criar a un niño, pero me imagino que detrás de eso hay unas historias, pues bueno, tremendas, ¿no?, de que hayan llegado a esa situación. ¿Vosotros tenéis contacto? ¿Sabéis la información o no podéis, o no tenéis contactos con esas familias biológicas, o no hay? Mira, yo por ahora, yo te cuento mi experiencia. Nosotros hemos tenido 6 bebés. Somos padrinos de 3 de bautizo, así que estamos muy contentos. Y tenemos con las familias de permanente, tenemos relación con todas. Pero luego, por ejemplo, tengo una relación muy especial con una familia biológica. Esta fue una madre que pasó por un momento muy duro en su vida y bueno, tocó fondo.
y lo que ella pensaba en ese momento, que había sido el peor momento de su vida, que es que le retirasen al bebé en el hospital, ahora con el tiempo me dice que para ella fue lo mejor que le podía pasar, porque gracias a eso se dio cuenta que estaba tocando fondo. Y cuando ya nos conocimos, me dijo, mira, el día que... Porque en la consejería tienen visitas los bebés con los padres, y yo le pedí a mi técnico que me presentase a esta madre. Y la conocí fenomenal, la verdad es que tenía ya mucho cariño antes de conocerla. Y fue algo muy especial, y luego la madre me dijo, mira, el día que te conocí dejé de llorar. Dice, porque entendí cuál era tu papel, que tú realmente estabas queriendo a mi hija, porque yo no podía, pero no me la estabas quitando. Dice, simplemente estábamos las dos caminando de la mano. Y me dijo, mira, yo no pensaba contar a mi hija todo esto que me había pasado, porque para mí es como la peor época de mi vida. Y dice, pero ¿cómo no le voy a contar que ha tenido una familia tan maravillosa como lo que ha tenido? ¿Cómo se va a perder esa parte de su vida? Y ahora tenemos mucha relación, nos vemos mucho, nos queremos mucho. A la niña la enseña a llamarme mami del corazón. Y me ve y mami del corazón, mami del corazón. Y dices, pues qué bonito que la madre lo esté viviendo así. Y esa parte es preciosa, es el poder acompañar a las familias biológicas y que ellas entiendan cuál es tu sitio, cuál es tu papel, porque nosotros no estamos para sustituir a nadie, estamos para ir de la mano. Qué importante es esto que estabas comentando, Cristina. Cuando estabas hablando, Pilar, estaba pensando cuando estabas diciendo que era un tesoro y un regalo para vosotros, estaba pensando en esa frase del Evangelio de el que es fiel en lo poco, ¿no? Cuando eres fiel en lo poco, el Señor te da lo mucho, ¿no? ¿Tenéis algún pasaje evangélico que os haya motivado especialmente para tomar el paso, para dar el paso en esta, porque yo le llamo vocación, para esta vocación de la acogida? Nosotros tenemos un episodio muy concreto, que creo que fue lo que le llamó la atención a Luis cuando se lo contamos. Nosotros, como digo, hace unos 18 años que estamos en el mundo de la acogida, con el primero que acogimos. Nosotros no habíamos pensado nunca en acoger, estábamos muy felices, ¿no? Y nos llega un aviso de que hacía falta una familia para acoger un niño ciego, con hemiparesia, bueno, con un montón de... Y lo primero que te sale es decir, esto no es para mí, digamos, esto es para otro, porque yo ya tengo mi vida hecha, yo pagué, y así, pero vamos a rezar por este niño. Entonces yo todas las noches rezaba por este niño, por favor, Señor, que consiga una buena familia, una buena familia. Bueno. Y así pasó el tiempo, porque no fue inmediato. Pasaron varios meses, y yo me seguía enterando, bueno, nosotros nos seguíamos enterando que este niño necesitaba una familia, ¿no? Y yo decía, Dios mío, dale una familia, por favor. Hasta que escuchamos una canción que se refiere al episodio del joven rico. Esta canción te pone el episodio del joven rico, en donde te dice que un joven rico se acerca al Señor y le dice qué tengo que hacer para ganar la vida eterna. Y el Señor le dice, ya sabes, ya conoces los mandamientos, ama a Dios. Y el joven le dice, todo esto ya lo hago. Cumplido. Solo te falta una cosa, le dice el Señor. Ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y para nosotros, el ve, vende todo lo que tienes y sígueme era acoge a este niño. Así que ese episodio fue clave. A partir de no pudimos no... Bueno, yo me acuerdo que tenía en mi mente esto y lo hablamos entre Pablo y yo y dijimos, pues adelante, tenemos que ir. Porque esto es el ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y a partir de ahí, es verdad, porque ¿cuál era la clave? Que a partir de ahí, cada vez que se nos proponía un niño, como digo, tenemos 4 en casa, siempre la pregunta que nos hacemos es, si decimos que no, ¿cómo nos quedamos? Tristes, como el joven rico. Y a partir de ahí, hemos dicho, siempre que hemos podido, porque de verdad que uno no siempre puede decir, pero la prueba del algodón es cómo se queda tu corazón si dices que no a esto, triste o alegre, digamos.
Y hasta ahora siempre nos hemos quedado muy alegres, ¿eh? La verdad que nosotros ese episodio es clave en nuestra vida. Ya. Bueno, qué maravilla. Pues sí, yo cuando me lo contó Elizabeth, vamos, no me eché a llorar, pero... Estamos aquí lagrimeando, ¿no? Sí, porque realmente el Evangelio tiene pasajes muy complicados hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y cuando piensas, bueno, vendo todo lo que tengo, me presento al párroco y le digo, he vendido todo y aquí estoy. Entonces, seguramente el párroco nos echaría de la parroquia. Y cuando vi esa oportunidad de decir, oye, de verdad que somos unos privilegiados, bueno, en el mundo, en este mundo, ¿no? Y fue, eso se lo cuenta a todo el mundo que me deja que se lo cuente, ¿no? Cuando te preguntan si es un nieto, el niño en el carrito y tal, le meto el meneo del joven rico y lo dejo tiritando. Lo que pasa es que normalmente se les pasa, ¿eh? O sea, ya. Bueno, pues a lo mejor alguno... No, nosotros con la última experiencia, no con este que tenemos ahora, sino con los anteriores, eran mellizos de 7 meses. Fue el acogimiento, creo, ¿no, Pablo? El más duro que tuvimos. Más duro, te digo, que de los 2 primeros que son con discapacidad, ¿eh? Más duro. 7 meses, vinieron muy sin hábitos, nada, no dormían, no comían. Nuestra casa era un caos que no les cuento. Pero bueno, cuando los proponen a una familia, a un matrimonio, no habían podido tener hijos, 40 años ella, 44 él, no habían podido tener... Y nos enteramos que de entrada dijeron que no. Y claro, ¿cuál es el primer pensamiento? Pero ¿cómo pueden decir que no? ¿Sabes? Porque primero uno se escandaliza un poco, ¿eh? Sí. Pero luego estos se lo pensaron y como no conseguían familia para estos niños, ellos sin saber que no conseguían, se pensaron y volvieron a llamar a la Comunidad de Madrid y dijeron, oye, aquí estamos, ¿podemos retomar el tema? Bueno, cuando los conocimos... Y nos dijeron que, bueno, nosotros enseguida nos dimos cuenta que eran ellos los que habían dicho que no. Y a veces dijimos, qué mal los hemos juzgado, ¿no? Porque habrán dicho que sí. Y entonces, mira, es que se lo dijimos, ¿sabes qué? Estamos seguros que estos niños son para vosotros, porque hiciste el juicio de que te quedabas triste y le contamos entonces la historia del joven rico. El pasaje. Claro. Bueno, y están felices como pocos hemos visto, digamos, están felices, porque es que es la prueba del algodón que nos manda el Señor. Sí. Y por ver también el círculo completo de vuestro maravilloso proceso, la parte más difícil, o sea, de en casa, no hablo toda la parte de gestión, ¿no? Sino lo que es la vivencia en casa con niños, tendrá también su parte de dificultad, o sea, qué tipo... Digo, por también ver una realidad, ¿no? Que te cambia la vida, ¿no? O no te cambia, o no lo veis. Yo creo que no hay parte difícil, ¿no? O sea, la despedida es donde duele, sí, pero no se en sana el rápido. proceso. ¿No? El resto es Sí, que es maravilloso. Es una vocación. Son risas, son alegrías, es despertarte y ver a un bebé y es que es maravilloso. Bueno, aquí no nos ven, pero tenemos cierta edad, los que estamos en la cabina. O sea, yo tengo 63 y la verdad es que cuando nos fuimos a apuntar nos daba miedo que por edad nos dijeran que no. Pero bueno, como Pilar es muy joven, pues entró. Y Pablo también tiene. ¿Tú cuántos tienes? Igual que tú. 63. Elizabeth es un poquito mayor, aunque no los 40. No. O sea que yo reconozco que hay ciertos momentos cuando otra vez hay que plegar el carrito y meterlo en el coche y se han marchado todos los adolescentes, etcétera. Pero, o sea, ver a nuestras hijas y a los pequeños y al mayor que viene a casa a vernos por el bebé, no a vernos a nosotros, es una maravilla, ¿no? Es como... O sea, el impacto en vuestras familias es una maravilla. Bueno, es que sí. Y yo no sé, lo que comentaba antes un poco Pilar, es verdad, con estos niños sabes que tienes el tiempo limitado. Claro. Con tus hijos propios es como que te sientes que los vas a tener siempre. O sea, de alguna forma te permites ese lujo de decir, no, mis hijos van a estar siempre. Y con estos sabes que tienes poco tiempo. Con lo que vale. Si una noche no duermen, dices, bueno, pues no la chucho, nada. No pasa nada. Con los otros como, claro. No sé, lo vives de otra forma. Yo creo que entregas... Cuando la gente dice, no, ¿les quieres lo mismo? No sé, es que a lo mejor hasta les quieres un poquito más porque claro. Les tienes que querer con más intensidad. Es un amor distinto, ¿no? Es otra forma de querer y tiene más intensidad. Luego es un excelente modo de educar a tus propios hijos. También, claro. Porque cuando ellos crecen en este ambiente,
Digamos, de hecho, bueno, nosotros tenemos una hija, la de 33, que ya tiene una hija en acogimiento. ¿Ah, sí? Y ahora tiene su propio, digamos, claro, la acogió, de hecho, cuando estaba, porque, a ver, es importante decir también que en este programa tú no te puedes quedar con los niños. Es decir, está prohibido por el programa mismo que tú te quedes, digamos, supongamos que no encuentran familia, la administración tiene que esforzarse por encontrar familia o van a una residencia, porque la familia no nos podemos quedar con estos niños. Estás hablando del programa de urgencia. De urgencia, sí. Ah, vale. En el programa de urgencia, en el programa de urgencia, perdón. Sí, que por mucho que tú hayas creado un vínculo o lo que sea, ese niño no puede va a quedarse seguir contigo, vale, ¿sabes? Vale. Y en este caso pasaba que teníamos una niña en acogimiento de urgencia que no encontraban familia, era tan dura su situación y con 1 añito y medio se iba a una residencia. Yeah. Y esta hija nuestra, Tere, siempre había dicho, yo el día que me case voy a acoger, porque había hecho una experiencia tan bonita, ¿no? La otra también, porque la verdad que las dos son... Pero ella siempre lo decía, y la administración se acordó de que ella siempre decía esto, sí. y ya tenía 27 años. Yeah. Y entonces nos preguntaron, oye, tu hija que vive con vosotros y que siempre dice esto, ¿qué tal si esta niña, y bueno, con el vértigo que implica que una chica de 27 años que recién empieza su carrera profesional, pues dijo que sí. Dijo que sí. Ahora ya se casó, hace 2 años, ya tiene su propia hija biológica, pero es una escuela de vida. Ya. Tener a estos niños en casa no lo dudo. Es una escuela de vida para tus propios hijos. Ejemplo, así. Escuela de vida, generosidad, es la generosidad hecha carne, vamos, absolutamente. Bueno, no somos tan generosos a veces, somos muy normales, ¿eh? No, sí, ¿No, Pablo? No, vamos, es una vocación a la generosidad. Los maridos sí, generosidad. pero las esposas no, ¿verdad? No, quiero decir de que somos muy generosidad de normales. de cariño, o sea, de dar amor. Pero nuestras casas son totalmente normales. Me refiero a que... normal... no, me refiero que nuestros hijos se Elizabeth. Pelean, digamos, Sí. nosotros entre nosotros también tenemos nuestras cosas. Por eso se explico? regeneran esos niños, Pero porque no, viven en una casa normal, pero es una vocación que es una maravilla, es un llamado a la generosidad pero lo que de quiero abrir decir tu casa. es que no nos creamos que tenemos que ser, no sé, San Francisco Ya te entiendo. o Ya. un héroe, ¿sabes? Ya. Sí, que puede Solo, ser... mira, lo único que hay que hacer es decir que sí. Tú dices que sí y lo demás, Vale. con todos los problemas que tiene una casa. Pues, ¿y ¿vale? qué le dirías tú a alguien que... Esto, que diga que sí. Tal cual. Y que lo verifique en su corazón. Vale. Si cuando, digamos, nos escucha a nosotros, o no, que lo verifique. Si no está llamado a esto. A ver, yo creo que en llamados estamos casi todos. Prácticamente todos los seres humanos estamos llamados a acoger lo que... Pero tu marido, Cristina, por ejemplo, te dijo que sí inmediatamente. Pues porque sí. eso me parece también una parte, porque uno lo puede sentir, pero claro, tiene la otra parte, ¿no? Sí, me dijo que sí, y eso que mi marido trabaja mucho, la verdad es que tiene un horario un poco complicado, y está encantado, y eso que yo empecé con mellizos también, los primeros que me llegaron eran unos mellizos de 7 meses, así que entré también por la puerta grande. Mi pobre marido se pasó durmiendo 3 meses en el salón, porque claro, no esperábamos mellizos, y bueno, nos descuadró la casa, pero fue maravilloso y él está encantado. Es que se le calababa. Aparte, es muy madrugador, con lo que si se despierta el bebé a las 5:30 de la mañana, a las 6, se va encantado con él y dice, no, es que ahora, claro, por las mañanas desayuno con mi café, el bebé, dice, así no estoy solo desayunando, o sea, que le encanta. Es que ahora cuando comentaba Elizabeth lo de sus hijos, me encanta oírte, porque yo que mis hijos todavía son pequeños, lo viven con tanta naturalidad. Sus hermanos de acogida, que a veces dices, no sé, cuando la gente me dice, no, tus hijos aprenderán muchísimo de esto, digo, ahora mismo es tan natural como lo están viviendo. O sea, el otro día el pequeño tenía que hacer un árbol genealógico de la familia, y claro, veías todo lleno de bebés, la parte de los hermanos, todo con 9 niños ahí todos colocados, y me decía, no, mamá, claro, ¿cómo no les voy a poner si son mis hermanos? Y digo, sí, claro, ponles en el árbol genealógico. O sea que es muy natural. O sea, parte de la vida, vamos. Sí, por eso te digo, es que se integra de una forma tan bonito. Un requisito que sí que hay que tener es que uno de los dos no trabaje. Para poder... sí, eso te lo piden. En urgencia.
En acogimiento de en urgencia. urgencia. Que es en lo que En los estamos. otros acogimientos no, pero en urgencia Porque sí. vosotros, Luis, estáis en urgencia. Sí, Claro, estamos claro. en- Porque tú puedes elegir, o sea, tú te apuntas y dices, yo quiero Ah, que- solo claro. urgencia o solo todo. Sí, O nosotros en permanente y urgencia. Y urgencia, ¿vale? O sea, que tú decides un poco dónde, en qué ¿En qué o en acogimiento los te dos, o apuntas? en uno solo, Sí. o lo que sea. Te dan un curso de formación muy sencillo, Ujú. que son pues un día a la semana durante un mes, una cosa así, y prácticamente, o sea, no necesitas tener una casa de 8.000 metros cuadrados, Ya, ni vale. necesitas ser millonario, no necesitas nada, solo que uno de los dos no trabaje. En el caso de Pablo y Elizabeth, el que no trabajaba era Pablo, Vale. con lo cual le dijeron, bueno, lo puede contar él. Sí, como nos conocían en la dirección de familia, y yo justo me había quedado sin trabajo, me lo propusieron diciendo, oye, ¿por qué no le sacas rédito al tiempo libre que te ha quedado? Porque necesitamos familias. Y como para nosotros, pues es un tema, la verdad que de vocación, rápidamente dijimos que sí. Y eso ocurrió un día jueves, no, el miércoles, y el viernes tuvimos que ir a buscar un bebé. O sea, enseguida. Sí, sí, fue aquí te pillo, aquí te mato. El sí, miércoles sí. tuvieron pleno. Sí, porque el miércoles- Tenías que hacer una nueva idoneidad, ¿eh? Entonces, en pleno te aprueban, el miércoles aprobaron el pleno y el viernes ya estaba el bebé en casa. Claro, sumado a lo que dice Luis del curso, con posterioridad al curso, te otorgan o te deniegan la idoneidad, dependiendo las cosas que valoren, estudios psicológicos y demás. No es una cuestión de que me presento y ya, Ya. o sea, te tiene que otorgar la idoneidad. ¿Y puede ser una persona sola o tiene Sí. que ser...? No, Sí, bueno, sí. en urgencia, En urgencia en no. urgencia no. Pero En en el resto del urgencia programa tiene que sí. ser 2 personas porque una de ellas no puede trabajar y se Ah, tiene que encargar. vale. Y Vale. luego tienes que tener también experiencia previa, o sea, tienes que tener hijos Ah. porque te piden experiencia previa en crianza. Claro, porque es urgencia, porque vas inmediato a Claro, y cogerlo. también son bebés que muchas veces llegan con ciertos problemas y está bien que tú sepas pues si el bebé tiene la mirada perdida, Ya. si hay algo Vale. que debería hacer y no está haciendo, está haciendo. pero eso solo en En urgencia. urgencia. No, el resto de los programas puede ser perfectamente acogimiento monoparental. Y no te exigen Y que no te tengas exigen hijos. hijos, o no. lo que sea. No. Vale. No, nuestra hija cogió a su bueno, hija es verdad como que lo has monoparental, aunque vivía con nosotros. contado. Vale, vale. Como monoparental, no había tenido hijos y no hubo problema porque con esta niña, digamos, bueno, es verdad que estábamos nosotros muy apoyándola y esto, ¿no? Ujú. Pero sí, es lo que se llama acogimiento monoparental. Monoparental. Es decir, o mamá o papá solos con un niño. Y una pregunta, me surge la curiosidad de las abuelas. ¿Tenéis casos, hay gente en acogida que conozcáis que son abuelas? Que han, o sea, que no son padre-madre, sino que hay una, por ejemplo, pues una mujer viuda y que ya tiene a los hijos mayores y que decide por alguna, pues esto. Ah, bueno. ¿Conocéis alguna? No. ¿Algún caso? No. Yo no. Porque es verdad que bueno, que... Hay unos límites de edad, Claro, hay unos ratios. exactamente. Hay unos ratios. Exacto. Ok. Lo que sí es importante saber que en acogimiento está el acogimiento en familia extensa y ahí hay muchas veces nuestros niños se van con sus abuelas o con sus tíos, digamos ¿sí? así, claro. Sí. Van con los Sí, padres, no familia son. extensa, perdón, familia Sí. extensa significa que hay un vínculo biológico con el menor. Vale. Un tío, un abuelo, la abuela, un primo, quien fuere. Si no es familia ajena, se le llama familia ajena. Vale. ¿Y puede ir el niño a pasar, o sea, a estar con ellos un No, día, no, en o- acogimiento Se va a vivir Se va a con vivir ellos. con Ah, ellos. se va a vivir Por con Claro. ejemplo, ellos. nosotros Vale. tenemos, Nosotros tenemos- sí, tenemos uno que se fue con abuelos, una que se fue con abuelos, Dos con tíos. dos con tíos, con sus tíos, Exactamente. tío y tía, Y dos en adopción. llamémoslo, Sí, y, sí. y Y una en adopción. Exacto. O sea, sí, sí. Vale, vale. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Claro. Lo que Porque decía al Cristina, niño la familia biológica. le cierra el círculo de su Círculo, vida. Claro. ¿Me explico? Entonces, eso es lo ideal. Mm. Pero bueno, cuando no existe esto, Claro. una familia ajena es Maravilloso. maravillosa. Claro. Exactamente, maravillosa. Sí, claro. Con tal de que pueda vivir en un entorno Familiar, no tiene nada que ver. Ya. Mm. Ujú. Me gustaría volviendo otra vez a lo de la reflexión, porque me parece que es muy importante que no perdamos el sentido justamente de, bueno, la reflexión profunda, ¿no? De cómo esto es una manera concreta de vivir la caridad como cristianos. Esto es así. Muchas veces, lo que decías Luis antes, ¿no? Se nos puede ir la cabeza, bueno, y también Elizabeth, ¿no? Sí, yo rezo, pero yo, vale, pero ¿y? ¿Y qué más? ¿Te has planteado en tu vida que el Señor
a ti personalmente te está diciendo esa frase que decíamos, ¿no? Vende lo que tienes, ven y sígueme, y ese evangelio se hace vida en tu propia vida, que es de lo que se trata, ¿no? Me parece que es importante retomar este punto de reflexión, ¿no? ¿Y qué diríais vosotros con respecto a la caridad concreta y a las omisiones, a ese pecado de omisión que muchas veces se nos puede colar con prudencias humanas, con miedos malentendidos? No sé, ¿cómo veis esto? Yo es que soy converso de Tierra Santa y soy un poco bestia. O sea, pues entonces me sirve mucho tu reflexión, Luis. No, o sea, y es que vi la luz cuando Elizabeth me lo dijo, porque es el joven rico, es amad a vuestros enemigos, es dad sin esperar nada a cambio, es todo. O sea, es que es una gran... Es el Evangelio hecho vida. Efectivamente. Y es que, bueno, imagínate que te viene un niño en Navidad. O sea, es el niño Jesús el que está ahí, ¿no? Entonces es una oportunidad espectacular. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer este apostolado y darle la oportunidad a la gente que no lo conoce, dando el testimonio, no diciendo que es un nieto. Y un poco haciéndoles que se incomoden, ¿no? Que se muevan un poco para que ellos puedan también, y estemos al final todos juntos en el cielo, ¿no? Eso. Me interesa sacudir el avispero. Ahí estamos. Bueno, y hablando del avispero, o sea, esto es un programa administrativo. O sea, aquí estamos hablando de familias, pero con la ley de 2005 que aprobó Zapatero, en España hay familias de todos los tipos. Y todos los tipos de familia tienen el mismo derecho para acoger, para adoptar, para todo, ¿no? Entonces, es un poco el decir... Esto no es un... O sea... Los derechos del niño. Hay mucho trabajo. Entonces, bueno, eso es la sociedad en la que estamos, ¿no? Es que el Evangelio está lleno... La palabra acoger se dice muchas veces. Hay uno... A nosotros siempre nos toca cuando dicen, el que acoge a este niño, a mí me acoge. Es decir, que... Cuando se te hace, a mí esto me sirve mucho cuando a veces a las 3 de la mañana, 5 de la mañana o 4 de la mañana tengo que estar dando un biberón, qué sé yo, y uno está cansado, y qué sé yo, a mí esto me ayuda a decir, pues no es a este niño, es a ti, Señor, ¿no? Es decir, si uno piensa en estos términos, no solo, porque también, ¿no? Pero no solo, en que acoge a un niño, sino que piensas en que acoges al Señor mismo, todo se te hace más fácil, todo. Y entonces puedes lanzarte, porque lo haces por Él, ¿no? Yo pienso mucho en San José, que era padre adoptivo de Jesús, ¿no? Entonces, pues eso, que se les quiere muchísimo a los niños, la verdad, como padres de acogida, ¿no? Y entonces, pues pienso en tantos matrimonios o cuánta gente que no ha podido tener hijos por la razón que sea y vamos, desde mi experiencia como madre biológica y madre de acogida, pues se les quiere enormemente. O sea que los recomiendo enormemente a todos aquellos que tienen la vocación, ¿no? O la llamada a la maternidad y pues es una preciosidad. ¿Y por qué no? Es que siempre cabe un bebé. O sea, es como que te lo planteas y dices, ¿pero por qué acoges? Y dices, ¿por qué no voy a acoger si cabe un bebé más en casa? Si solo es felicidad, si sabemos todo lo que se lleva, aparte de todo lo que se lleva de una forma tan sencilla. Es que es una maravilla, la verdad es que es un auténtico regalo este mundo. A ver, para mí la palabra, digamos, que centra el acogimiento es la palabra gratuidad. Es decir, porque tú hablabas antes de la generosidad y una amiga nuestra siempre nos dice que la generosidad tiene fecha de caducidad. Digamos, la gratuidad, comprender que hay un sentido más grande en lo que tú estás haciendo, que no es simplemente un voluntarismo, es lo que hace que esto tenga verdaderamente un sentido muy espiritual, muy religioso detrás de ello. Cuando hablamos, por ejemplo, de la temporalidad que pueden tener estos programas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Urgencia, que yo siempre me acuerdo y recomiendo
encarecidamente al que quiera aproximarse al mundo del acogimiento, leer el libro escrito por un sacerdote, fundador del movimiento de Comunidad y Liberación, que se llama Luigi Giussani, y el libro se llama El milagro de la hospitalidad. Entonces Giussani, a lo largo de testimonios, de reuniones con familias de acogida, va desgranando el corazón del acogimiento. Pero tiene una frase, que ya me he olvidado la página, pero la tenía tan encarnada que me acordaba la página, donde él dice: ¿qué es la paternidad y qué es la maternidad? No es engendrar biológicamente. Maternidad y paternidad, eso es un mero hecho biológico. Maternidad y paternidad es acompañar a una persona al cumplimiento de su destino, de su vida. Y eso evidentemente acompaña el concepto de temporalidad, porque tú tienes un hijo, y tu hijo se va a terminar yendo porque se va a casar, lo que fuera. A veces se te quedan pringados, como ocurre ahora, hasta los 30 y pico años, pero que no es nuestro caso. Pero lo normal es que tu hijo se case. Y a veces puede ocurrir que tu hijo se muera. O sea, el concepto de que te es dado por un determinado tiempo, que tus hijos no son tuyos, no en el concepto que dijo un personaje político hace un tiempo, sino en el concepto que efectivamente es Dios que te los dona, y te da un tesoro para que tú lo cuides y tú lo acompañes por un determinado periodo de tiempo. Ocurre lo mismo con el acogimiento, es que no hay diferencia. La gente piensa, como dijo Elizabeth, que el acogimiento es para santos, y nada más lejos de la realidad. Es para gente normal, de carne y hueso, como todos nosotros. Que, como dijo Luis, porque estamos rodeados, como diría otro amigo nuestro, procura que tus amigos sean mejores que tú, estamos rodeados de buenos amigos que nos han hecho espabilar. Y nos han dicho: mira, te llega esta propuesta, y el Señor te dice, tienes que decir sí o no. La tentación siempre es decir no, porque dice, pues nada, me voy a complicar la vida, sí, claro, que el carro, que tengo 60 años, que no sé qué. Excusas vamos a encontrar siempre. ¿Sí? Entonces lo importante es descubrir las verdaderas razones por las cuales uno dice sí. Y en nuestro caso, hablo por los dos seguramente, que no estoy equivocado, es que para nosotros esta es una propuesta directa del Señor a tu vida, para que pongas tu vida en juego y espabiles y digas, dejemos ya de milongas y pongámonos en marcha. Que lo que hace falta es esto, familias que se pongan en marcha, ni más ni menos. Bien. Pues sí, menudo llamado. Me gustaría, ya vamos empezando a terminar, me da mucha pena, porque estaríamos, pero bueno, aquí públicamente ya os invitaremos, os quedáis invitadísimos para cualquier otro programa para poder continuar con esto. Pero ahora, antes de terminar, me gustaría que recordarais alguna frase o alguna cosa que alguno de los niños que han pasado por vuestra vida, por vuestras casas, os hayan marcado especialmente. Bueno, los bebés va a ser un poco difícil, pero algo concreto con lo que ahora que se os venga a la cabeza y que queráis compartir con todos los oyentes. Una frase de uno de mis hijos respecto a estos niños. Eso. Que de repente un día, bueno, mi hijo se moría con esta niña, bueno, es que se muere con todos, pero bueno, y estaba como loco, y resultó que esta niña tenía un hermano de la misma edad que mi hijo pequeño, y le había dibujado le había hecho un dibujo donde ponía su nombre y le decía, vuelve pronto a casa. Y de repente un día me encuentro a mi hijo como triste, no sé qué, y me dice, mamá, quiero que esta niña se vaya ya. Y le digo, ¿pero por qué? Si es que se te cae la baba con esta niña. Me dice, es que no es conmigo con quien tiene que estar, es que tiene que estar con su hermano ya. Uh-huh. Y dices, pues, qué forma de entender toda la acogida. Y ahora se han hecho íntimos amigos, mi hijo y el otro, que es el hermano familia biológica, sí. Uh-huh. Y dices, qué forma de entenderlo, en qué consiste todo esto. Yo estoy pensando en el que tenemos permanente de 11 años, porque los otros dos no hablan ni se comunican, dicen mamá, y un poco más, y ya con eso me basta, ¿sabes? Pero el que tiene de 11 años, el otro día, bueno, había hecho una trastada en el colegio y estaban llamando la atención, y entonces yo dije frente a su tutor, al director, y hablé muy bien de él, dije, bueno, es que en casa es el niño más bueno del mundo, porque es verdad. Y entonces, y el niño de repente se le pusieron los ojos vidriosos y entonces, cuando, a punto de llorar, ¿no? Y cuando entré en el coche le dije, oye, ¿por qué estabas a punto de llorar? Y me dice, porque estabas diciendo tantas cosas lindas de mí que me emocionaste. Qué maravilla. Entonces, digamos, eso a mí yo creo que no se me va a olvidar en la vida. Y cada vez que lo veo es que es para comértelo al niño. ¿Alguno más?
O de vuestros hijos, Luis y Pilar, de esa cantidad de niños, algo que os hayan dicho de esta experiencia, ¿no? Como bueno, se los están comiendo a besos todo el rato. O sea, que yo solo les digo, no le des besos que tienes mocos. Esa es la frase de ahora. Sí. Yo veo a una de ellas que era como más distante conmigo y desde que tenemos bebés en casa, como le gustan tanto, pues se acerca mucho, se acerca mucho más a mí. Y luego pues este hijo mío mayor también que se había ido de casa y que todas las semanas obligatorio para ver al bebé, o sea, no para vernos a los demás. O sea que bueno, pues ahí pues vemos ahí. Fruto del acogimiento, vamos, del bebé. Qué bueno. Pues ya se nos echa el tiempo encima. Vamos a terminar, eso sí, como terminamos todos los programas en este espacio, ¿no?, de Me Gusta la Vida, que es con unos minutos de oración y de silencio y ponernos en la presencia del Señor. Señor Jesús, quiero darte gracias por todas las personas y familias que consiguen vencer sus miedos y se lanzan a la aventura del amor, para dar amor, esperanza y futuro a tus pequeños, a tus elegidos. Gracias por su testimonio. Gracias, Señor. Te pido, Señor, por tantas veces como te pido perdón, Señor, por tantas veces como hemos pecado de omisión, cargando la mente y el corazón de buenas ideas y de buenos propósitos, pero sin llegar a hacer nada por los demás, paralizados por el miedo, por la falta de fe, o simplemente por no querernos complicar la vida. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe, porque no confiamos lo suficiente en ti. Y la prudencia humana muchas veces nos paraliza. Te pedimos, Señor, que a imagen de San José aprendamos a cuidar de los que tenemos a nuestro lado, que nuestras familias sean faros de esperanza, no solo para los de dentro, sino también para los de fuera. Te pedimos que nuestra caridad sea verdadera, concreta, accesible. Te pedimos, Señor, que tengamos la valentía de complicarnos la vida por el bien de otros. Y te pedimos también, Señor, por todos los niños y adolescentes que se ven privados de una familia estable. Esos niños son tus preferidos. Te suplicamos, Señor, que esos niños encuentren cobijo, estabilidad, seguridad en las familias que les quieran, les acojan, que se sepan queridos y ellos sepan dar lo mejor de sí mismos como fruto del amor dado y recibido. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, haznos dignos de servir y ayudar a nuestros hermanos más pequeños, más humildes, que protejamos la vida de los niños más vulnerables, que no miremos para otro lado ante esta realidad, que no dejemos sin respuesta esos ojos suplicantes. Pues queridos oyentes de Radio María, nos despedimos en este programa que hemos hablado de la acogida, de las familias de acogida. Agradecemos infinitamente la colaboración de nuestros invitados, Luis Corts, Pilar Mazzucchelli, Cristina Calderón, Pablo Bocanera y Elizabeth de la Mer, que han estado con nosotros en este programa. Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa Me Gusta la Vida un correo electrónico que es megustalavida@radiomaria.es, o también pueden escribirnos por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María, Paseo Lanceros número 2, 28024, Madrid. Y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa a través del podcast de Radio María. Nos despedimos hasta el próximo programa, que será Dios mediante dentro de 4 semanas. Me gusta la vida, custodios de la vida que Dios nos ha dado, siempre de la mano de la Virgen María. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto. Han escuchado Me Gusta la Vida con Mercedes Barrio.